Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy sí, cine. Hoy cine más que nunca, porque nos encontramos con Jesús Palacios, que seguramente es la referencia en España a la hora de hablar de cine de género y sobre todo si ese género es terror. Es una verdadera eminencia. Yo reconozco que es una figura que he leído mucho en mis años de formación, sobre todo, curiosamente, a través de sus prólogos. Da la casualidad de que casi todos los libros de la colección de Valdemar que me han interesado, no sé por qué, venían con prólogo de Jesús Palacios. Una cantidad de prólogos bastante amplia que yo creo que deberían también un día aparecer en formato de libro porque es muy interesante todo lo que ahí se ha escrito. Aparte de, por supuesto, estos prólogos, Jesús Palacio tiene una cantidad ingente de artículos y de libros de referencia. Él empezó a hacer manuales amplísimos de cine gore, de cine de terror, mucho antes de la aparición de Internet, con una cantidad de documentación enorme y tiene desde ese momento ha ido generando una enorme cantidad de libros sobre multitud de temas interesantes. Los últimos libros de su amplia producción son dos monográficos aparecidos en Notorious Ediciones. Uno de ellos que apareció el año pasado por el 100 aniversario de Nosferatu, es un monográfico dedicado a esta película, y ahora recientemente con los 90 años del estreno de King Kong, de la película original por supuesto, pues ha sacado también un libro en Notorious que se llama King Kong, el libro del 90 aniversario, que es un monográfico y que además en fechas muy recientes Jesús Palacios ha estado firmando en la Feria del Libro de Madrid. Así que, como digo, es un placer tenerle con nosotros. También de reciente publicación su libro La pantalla esotérica, y vamos a hablar un poco de, digamos, algunos puntos que ha tocado Jesús Palacios en su trabajo, que es solo una pequeña cantidad de toda su obra, que es enorme. Así que, Jesús, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Es todo un honor tenerte, eres un auténtico referente, y precisamente quisiera comenzar preguntándote por el género. ¿Por qué tiene el género que nos gusta tanto y qué tiene el género que por un lado están los que somos unos enamorados y por otros los que le tienen algo de tirria, que lo miran un poquito por encima del hombro dentro del mundo incluso del propio cine? Se creen que hay una alta cultura en el cine y desprecian al género, ¿no? Y por otro lado, los que nos encanta el género y si ponen algo de terror, ya pueden poner en otra cadena El Padrino, que vamos a caer con el terror. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Guillermo, por invitarme a participar en este podcast y muchas gracias también por tus amables palabras que espero merecer. Recojo también el guante de ese libro de prólogos, que la verdad que justo últimamente que acabo también de publicar un prólogo para la reedición en Valdemar de Las Memorias de un pecador justificado de James Hogg, pues se me vino a la cabeza decir precisamente eso. Digo, joder, llevo ya un montón de prólogos para muchas ediciones clásicas de grandes clásicos en Valdemar y luego aparte otros trabajos puntuales con editoriales pues como Satori, con la desaparecida Nevsky, con Impedimenta, con otros que me han solicitado de vez en cuando participar cuando el tema lo pedía, y la verdad es que creo que podría quedar un libro fantástico, nunca mejor dicho, recopilando, si no todos, por lo menos una buena parte de estos prólogos. Así que espero que también mis editores oigan este podcast y tomen nota de la sugerencia. Y luego, en cuanto a lo que me preguntas, pues yo creo que es la pregunta, digamos, esencial, ¿no? Ontológica por excelencia para referirse al universo del género fantástico en particular y de los géneros populares, ¿no? En general, valga la redundancia. Parece como que necesariamente el mundo hubiera de dividirse en esos dos bandos, el bando de la supuesta alta cultura, que es un término que yo creo que ya está afortunadamente prácticamente en desuso, y los de la cultura popular, la cultura de masas o la baja cultura, ¿no? Que defendemos y disfrutamos de todo ese abanico de géneros que surgieron pues del gusto por la literatura popular, por la literatura de entretenimiento, la literatura de evasión, como se la ha llamado también muchas veces de forma un tanto despreciativa. Yo creo que esto es una dicotomía falsa, ¿no? Y creo que personas como nosotros, por lo que te conozco, Guillermo, y del mundo que nos rodea y demás, pues nunca nos hemos sometido a esa tiranía de las etiquetas, a esa tiranía de la división
y enfrentamiento entre estos supuestos dos mundos, ¿no? Sobre todo cuando un personaje que es, yo creo que fundamental y fundacional en la historia de la literatura de género y al mismo tiempo en la literatura universal, como es Edgar Allan Poe, es alguien que recoge precisamente esa estupidez, ¿no? Del enfrentamiento supuesto entre la gran literatura y la literatura popular. En Edgar Allan Poe están presentes todas las funciones que puede tener la escritura, todas las variaciones, variedades infinitas que ofrece en sus posibilidades el emplear géneros asequibles, géneros de entretenimiento, géneros de diversión, como el terror, el policíaco, que prácticamente nacen con él, el terror psicológico, el humor negro, la ciencia ficción, la distopía, la fantasía, y al mismo tiempo Edgar Allan Poe es, que duda cabe, una de las grandes luminarias de la literatura universal contemporánea, es un poeta excelso, una persona más preocupada por el elemento formal en la literatura, tanto en el relato como en el poema, y cuya importancia, aunque se ha intentado a veces minimizar, también es cierto, es insoslayable, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, y podríamos retroceder mucho más hasta la tragedia griega, hasta el teatro isabelino, hasta bueno, Shakespeare, etcétera, nos encontramos con que no existía o no era realmente importante, no estaba investida de esa importancia, de esa severidad con la que muchas veces profesores, academias, historiadores, la alta crítica la ha querido de alguna manera potenciar y la ha querido establecer como una frontera divisoria, ¿no? No existía. No ha habido y habrá siempre, yo creo, grandes escritores que trabajan géneros populares y escritores menores que alcanzan, como el caso, por ejemplo, de una novela como Drácula de Bram Stoker, que alcanzan el nivel del gran clásico universal. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es no ceder nunca ante esas etiquetas que además tienen muchas veces una intención torticera, una intención malsana, ¿no? Para crear esos guetos y para, de alguna manera, repartir de forma interesada la tarta de la cultura entre unos pocos, sino que, bueno, pues pasar por encima y absolutamente defender la unicidad de toda la buena literatura y de toda la literatura que nos gusta. Una vez dicho esto, sí creo que evidentemente hay un temperamento, ¿no? En cada lector, en cada espectador, que inclina más la balanza en una dirección o en otra. Yo creo que en ese caso no es tanto entre la alta cultura y la cultura popular como entre lo fantástico, lo macabro, lo siniestro, lo que a mí a veces me gusta llamar un poco pretenciosamente, si quieres, el lado oscuro, ¿no? Con el guiño también a Star Wars, pero existe claramente quienes tenemos esa afinidad electiva, ¿no? Mientras que hay otras personas muy respetables que se sienten más o menos incómodas, rechazadas por este tipo de ideas, de historias, de planteamientos y que incluso, bueno, pues les disgustan o les desagradan, ¿no? Ningún problema desde mi punto de vista, siempre y cuando no arremetan contra esos géneros y contra esas tendencias precisamente por no ser de su interés. Es como si yo pretendiera de alguna forma minimizar o despreciar la importancia y la cualidad, la calidad literaria de los grandes escritores realistas o de las grandes novelas sociales, de las grandes películas dramáticas, de los grandes melodramas románticos o comedias románticas, simplemente porque no son mis géneros favoritos. Yo, al contrario, respeto profundamente estas formas de expresión e incluso muchas veces las necesito como desahogo. De vez en cuando me encanta leer una novela costumbrista, ver una película, un melodrama romántico que no tenga necesariamente nada que ver con los géneros por los que siento especial afinidad y simpatía, precisamente un poco para airearme, ¿no? Y volviendo a lo que decía, para no caer en esas falsas dicotomías, en esos enfrentamientos artificiales que solo benefician a quienes tratan de apropiarse de la literatura como un bien exclusivo suyo para mantener a todos aquellos que no estamos dispuestos a jugar a su mismo juego, a utilizar su lenguaje esotérico y hermético y a participar de esas ideas supuestamente elevadas y superiores, pues mantenernos alejados de la tarta de la cultura y repartírsela entre ellos. Escribiste a mediados de los años 90 un libro fundacional dentro de lo que es el mundo de la crítica cinematográfica en España, que es Goremanía.
y es un libro que además por su volumen, su cantidad ingente de información, su escritura, porque hay que decir que ya no solo es que seas muy bueno investigando, sino que además de ser bueno comunicando, como acaban de comprobar nuestros espectadores, también eres un buen escritor. Este libro lo escribiste bien, lo escribiste documentándote y lo hiciste además en una época previa a Internet, aunque ya existía Internet, aunque quizás en otros países, en el propio Estados Unidos ya estaba muy implantado, aquí en España no. Y además es un libro donde hablas del mundo del terror, del mundo también de la serie B, que era un mundo que existía en España, pero que era casi que no tenía, digamos, un texto bíblico, porque es casi una Biblia, para todos aquellos que llevaban décadas sintiéndose atraídos por ese tipo de películas, pero que se sentían un poco huérfanos en cuanto a bibliografía en español. Entonces quisiera preguntarte por cómo era ese mundo, cómo te fuiste tú formando como espectador en un país donde se suele mirar mal a quien le gusta este tipo de cine, hasta llegar a hacer este libro. Bueno, pues yo empecé como mucha gente de mi generación que luego con el tiempo pues se han convertido en parte también bueno, del mundo dedicado al género fantástico, tanto en cine como en literatura. Empecé en el submundo, que entonces sí que realmente era underground y era realmente, podríamos decir, casi contracultural, no como ahora que estos términos están totalmente desarticulados, ¿no? por las instituciones y por su utilización, pero empecé a comienzos de los años 80, en los últimos incluso años 70, primeros 80, siendo muy jovencito, siendo un pipiolo y frecuentando pues las tertulias que se formaban en el Rastro de Madrid los domingos, en la Cuesta de Moyano madrileña también los sábados y de vez en cuando en algunas librerías ya desaparecidas de cómic como Totem, Mafalda y luego posteriormente la primera Madrid Comics. Ahí se reunía gente, a veces muy por encima de mi edad, a veces contemporáneos míos, pues a aprender y a sentir un poco también esa necesidad de encontrarte con tus semejantes, de encontrarte con gente que, como muy bien decías, en un momento en el que realmente en España todo este tipo de géneros y sobre todo cuanto más procedentes de las entrañas de la cultura popular, peor, pues estaban muy marginados, muy desprestigiados, aunque hay que decir que en ese momento realmente se empezaba a vivir una especie de eclosión de los mismos en contacto con la gran explosión de cultura popular, de cultura juvenil que tuvo lugar después bueno, pues después del franquismo, de la muerte de Franco y con la llegada de la transición, que todavía arrastró muchas rémoras, ¿no? de la cultura oficial anterior, pero al mismo tiempo pues supuso un auténtico boom para todos aquellos que estábamos enamorados de la ciencia ficción, de la fantasía, del terror, del cine de serie B y al mismo tiempo también del rock and roll, de la cultura punk y post-punk, de todo, que en ese momento formaba un totum revolutum fantástico y maravilloso, ¿no? O sea, yo no pude asistir, pero más que nada por mi corta edad y que mis padres no me dejaron, pero yo sabía que en la primera Hispacón que se celebraba entonces en el año 79, si no recuerdo mal, actuaba Radio Futura por primera vez, cuando Radio Futura todavía se planteaba ser una especie de grupo de New Wave y de punk y de glam a la española, ¿no? Con referentes pues como el David Bowie de Space Oddity o el T-Rex de las arañas, de los salones de Marte, etcétera, ¿no? Entonces, realmente se vivía un momento dulce en ese sentido. Era muy difícil, como bien dices, porque para adquirir información, para adquirir incluso pues libros, bibliografía, películas, tenías que acudir a las tiendas especializadas, los pedidos por correo, aprovecharte de los amigos que viajaban al extranjero, cada vez que cualquiera de los miembros de este club no inscrito que se reunía en estos lugares, ¿no? Que eran casi como capillas sagradas, hacía un viaje a Londres, a Nueva York, a París o tal, pues se iba con cientos de encargos debajo del brazo y al volver era acosado por toda la pandilla para que contara todas las maravillas
que había visto o podido adquirir, comprar y las compartiera en cierta medida. Y en ese mundo es donde surgió precisamente pues esta primera oleada, o quizá ya era la segunda, yo era muy joven para apreciar que ya en los años 70 se habían estado haciendo cosas tanto en Barcelona como en Madrid al respecto, ¿no? Y había fanzines pioneros como Figurat y otros, ¿no? Que ya estaban luchando por ello, la revista Nueva Dimensión, que llevaba ya un tiempo, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos sentíamos como muy integrados y muy parte de este proyecto, pues sacando fanzines, vendiendo en puestos en el rastro, vendiéndole a la gente directamente en la calle con la revista en la mano, asistiendo a pequeños actos de presentaciones, de películas, de libros, de cómics en estos lugares, ¿no? Y realmente, pues ahí fue donde recibí mi educación y donde conocí a la gente que marcaría mi manera de entender mi labor como, digamos que como informador o como ensayista, como crítico y como escritor. Ahí pues conocí a Carlos Aguilar, a Paco Arellano, a Emilio Serra, a Alfonso Álvarez Lorencio, a muchos de los cuales con los que todavía afortunadamente mantenemos una relación muy próxima también, como pues Alfredo Lara, Fran Rubio, etcétera, ¿no? Alberto Santos, y todos ellos estaban más que dispuestos, estábamos todos muy abiertos a compartir, participar y hacernos copartícipes. Ahí es donde empecé no solo a hacer mis propios fanzines, sino a participar en los de los demás, a pedir a los demás que participaran en los que yo hacía con mi padre, que era un gran aficionado y una de las grandes ayudas que yo he tenido en mi vida para dedicarme a esto. Y claro, todo eso fue mi bagaje para cuando ya a mediados de los años 90 estaba ya de alguna manera más establecido, darme cuenta de que seguían faltando muchas cosas al alcance del aficionado. Y una de ellas yo creo que era precisamente ese Goremanía que, aunque me esté mal el decirlo, marcó y ha marcado a varias generaciones posteriores porque, como bien explicabas, era un momento en el que Internet estaba en España en pañales, no había apenas información, todavía seguíamos manejándonos en parte, afortunadamente, a través de las revistas, de los medios impresos, pero en España nadie había publicado apenas libros de estudio, libros que funcionaran también. En ese momento era muy necesario una especie de guía videográfica, ¿no? Vivíamos todavía el auge del videoclub y bueno, pues sentí que podía y debía hacer esta aportación y no además a través de una mirada muy amplia, por decirlo de alguna manera, generalista, demasiado ambiciosa, ¿no? Es decir, voy a hacer la gran guía del cine de terror, ¿no? Y voy a hablar de los clásicos de la Universal, voy a hablar de una serie de cosas que en realidad eran las que más accesibles estaban y llegaban pues a través de la televisión, a través de la filmoteca, etcétera, sino centrarme en lo más bajo, lo más insultado, lo más vilipendiado, lo más despreciado incluso por muchos de los aficionados al cine fantástico del momento, que eran las películas de sangre e higadillos, como se las llamaba despreciativamente en aquel entonces, y que a mí me divertían profundamente, me parecía que exigían un tratamiento crítico serio, que además había una múltiple variedad de subgéneros dentro de esto que entonces pues llamábamos gore y que después hemos rebautizado o seguido llamando splatter, etcétera, y que había que diferenciar, que había que establecer unos parámetros críticos serios al respecto, porque no era lo mismo Brain Dead, no era lo mismo 2000 Maníacos que Alien o una película de Cronenberg, y sin embargo todas acababan en el mismo saco de ese cine de higadillos y de sangre que, insisto, en aquel momento hasta muchos críticos amantes del fantástico despreciaban de forma salvaje y abierta, ¿no? Había también, hay que decir esto, porque muchas veces en el mundo del aficionado, en el mundo del fandom, en el mundo de los amantes del género, se reproducen los mismos vicios sistémicos que en el mundo académico, de la alta literatura, de la cultura oficial e institucional. Y se intenta también establecer estas dicotomías de, bueno, no, es que a ti te gusta ese cine de higadillos, ese cine gore, ese cine de hachazos y cuchilladas, y yo soy de la Universal, de RKO, de Val Newton, yo soy de Hitchcock, en fin, de la elipsis, la elegancia, o incluso de la Hammer, que es como el paradigma de lo gótico, elegante y tal. Y entonces, claro, tú te quedabas como un poco tieso y decías, como decía el mismo Cronenberg, ¿tú has visto Frenesí de Hitchcock?
O tú has visto Los pájaros, has visto Psicosis, o has visto las películas de la Hammer como las veo yo, que son todo escotes y ojos inyectados en sangre y demás. Entonces creo que hacía falta, de alguna manera, reivindicar aquello que todavía ni siquiera muchos aficionados se habían atrevido a reivindicar, que era la sangre, el horror físico, el body horror, y articularlo en un contexto que, por un lado, era una videoguía, servía para que la gente cuando fuera al videoclub, cuando viajara y tal, pudiera tener una guía crítica que le dijera, pues esta película me puede interesar o no, incluso estableciendo ese doble parámetro que yo establecía para hablar de cada película, de su valor cinematográfico y su valor en sangre, su valor en violencia, en exhibición gore, y que al mismo tiempo, como decías tú, pues cada comentario fuera también una pequeña crítica con un valor añadido, ¿no? Con un valor informativo, con un valor formativo, con la idea también de, bueno, de iniciar al que le interesara el tema y de diferenciar también fundamentalmente estas dos grandes variantes, ¿no? El cine gore, el cine que buscaba y busca por encima de todo esa exhibición de atrocidades y que lo hace normalmente además utilizando un lenguaje excesivo, un lenguaje ultragráfico y básicamente en torno al humor negro, incluso a lo que luego los expertos denominábamos el splastic, la mezcla de slapstick y splatter, y luego las películas de terror, más o menos para un público generalista o para otros amantes del género, que lógicamente acusaban el impacto de esta mayor expresión gráfica, de esta mayor libertad a la hora también de plasmar la violencia y el horror, y lo incluían y lo introducían en sus películas. Yo creo que evidentemente el ejemplo que me servía de parámetro un poco en aquel momento era una película como Alien de Ridley Scott, que en absoluto es una película splatter en el sentido, digamos, estricto del término, pero que en momentos puntuales ofrecía alguna de las imágenes más gore del cine del momento, ¿no? Y yo creo que todo eso, efectivamente, en ese momento estaba en los márgenes, estaba condenado a la invisibilidad, como se gusta decir ahora, y me sentí un poco, mucho obligado a ser el portavoz de esta expresión gráfica del terror que era el gore. Hay dos intereses que yo creo que también hacen que tu labor crítica sea bastante única en nuestra lengua, que confluyen. Uno es el de la cultura pop y otra es el del esoterismo. Es decir, yo creo que en el mundo anglosajón sí que se relacionan más estos dos mundos. Por ejemplo, hay una película que seguro que has visto de hace unos pocos años que se llama Under the Silver Lake, donde se plantea de manera evidente en la trama los mensajes ocultos que hay en la cultura pop, etcétera. Y sin embargo, aquí en España yo creo que ese tema estaba muy poco trabajado hasta que tú empezaste a hablar públicamente de Aleister Crowley y no tanto de su mensaje como culto, sino de la influencia que ha tenido en la cultura pop, los Beatles, etcétera. Y luego de figuras como Eric Jan Hanussen, pero tomándolas también un poco como iconos pop, convirtiéndolas en iconos pop, ¿no? Estas dos figuras, entre otras tantas que tú has estudiado desde este punto de vista. ¿Cómo hiciste esta conexión en tu mente, que yo creo que para la época y para el país también era bastante insólita? Sí, en efecto, a mí siempre me ha interesado el mundo del ocultismo, el mundo de lo paranormal, todas las filosofías heterodoxas, todos los movimientos marginales relacionados con lo mágico, con el estudio de todas las, bueno, de los saberes teóricamente esotéricos y herméticos. Pero me ha interesado darle esa visión, ese sesgo que lo conecta con la cultura popular y con la cultura pop, porque yo creo que forma parte intrínseca de la misma desde sus inicios. O sea, creo que inevitablemente la cultura pop estaba condenada a entenderse e integrarse con estas corrientes ocultas y ocultistas del mundo del estudio del hermetismo, de la magia, de la cábala, etcétera, y a la inversa, el mundo de la magia seria, por decirlo así, de las místicas y de las ideas esotéricas, tiene y ha tenido siempre una visión o un lado absolutamente pop, absolutamente ligado al espectáculo. No podríamos decir que figuras como las que has nombrado, ¿no? Aleister Crowley, en cierto modo, utilizaba las estrategias de la cultura pop, del estrellato pop, aunque en el momento todavía ni siquiera se le denominara así, las utilizaba para
hacer valer sus mensajes supuestamente esotéricos, sus mensajes filosóficos, herméticos, de magia práctica y teórica seria, ¿no? Y viceversa. La cultura pop se adueñaba de ellos. O sea, creo que era una especie de necesidad mutua y yo lo descubrí, por decirlo de alguna manera, o sea, lo plasmé por primera vez en un libro que fue Satán en Hollywood, de mi primera colaboración como autor en la editorial Valdemar, que fue muy poquito después, precisamente, de Goremanía y Planeta Zombie, mis primeros libros de guía cinematográfica, ¿no? Lo saqué, si no recuerdo mal, en el año 1997 y fue precisamente el mundo de la farándula hollywoodiense, a través de una figura pivotal que es el recientemente fallecido Kenneth Anger, quien me dio la clave de que ambos mundos eran no solo paralelos, sino que se interactuaban, se interrelacionaban con una porosidad máxima el uno con el otro, y que el Hollywood de la meca del cine de California, desde sus inicios, había estado profundamente ligado a las sectas esotéricas, las ideas filosóficas ocultistas, a la teosofía, a la mística oriental, a personajes como Krishnamurti, personajes como Aleister Crowley, la hermana Aimee Semple McPherson, todo este tipo de ideas de abanico esotérico, mágico, místico, estaba muy presente en el mundo de las estrellas cinematográficas y de la producción cinematográfica de Hollywood desde los tiempos del cine mudo. Y, de hecho, ese bosque sagrado que es Hollywood era como una especie de punto central, de epicentro mágico que unía y ha unido y sigue uniendo el mundo del esoterismo con el mundo del cine y de la cultura pop. Entonces me parecía que realmente, viendo el ejemplo de Kenneth Anger, que por un lado era el autor de Hollywood Babilonia, de la Biblia máxima de la chismografía negra hollywoodiense, y por otro, él mismo era un adepto a las filosofías y las ideas de Aleister Crowley, uno de los introductores de las mismas en el mundo de Hollywood, perteneciente personalmente a la OTO, la Ordo Templi Orientis, que es la, digamos, seguidora de las ideas de Crowley y de su Magic en la actualidad y en esa época, y que además interrelacionó con gente ligada a la familia Manson, hizo películas mágicas que al mismo tiempo son obras pivotales y fundamentales del queer cinema cuando no existía este mismo concepto, también del cine underground, todo eso confluía en esta figura. Y Satán en Hollywood surgió de alguna manera como un hijo bastardo de Hollywood Babilonia que hiciera lo que el propio Anger de forma interesada no había querido hacer en ese Hollywood Babilonia, que era destapar estas conexiones, destapar este submundo que conectaba la farándula, el show business e incluso la propia naturaleza del cinematógrafo y de su universo con las tendencias místicas, esotéricas y demás. Es algo que efectivamente luego a lo largo de los propios años 60, 70 en los que Anger estuvo más activo, pues se manifiesta muchísimo en las películas de la época, desde en blockbusters como La Semilla del Diablo de Polanski o después El Exorcista de William Friedkin, con películas pequeñas de culto como pueden ser Simon King of the Witches o La Estación de la Bruja de George Romero, ¿no? Y pues hasta cierto punto creo que sí que el libro fue pionero en ese sentido. De hecho tuvo varias ediciones, está ahora agotado. Aprovecho para decir que probablemente a finales de año será reeditado con un capítulo nuevo, alguna ampliación para hablar de los últimos tiempos en Valdemar. Ya tuvo una edición incluso en Italia el año pasado o el antepasado y la verdad es que me siento muy orgulloso en ese sentido porque, bueno, a partir de ahí creo que ha habido mucha más gente interesada. Yo mismo he seguido, obviamente, trabajando en el tema, como demuestra este último libro de la pantalla esotérica publicado por la Universidad Oberta de Cataluña. Y luego también ha habido mucha más gente que ha seguido esa línea. Yo recuerdo que de los primerísimos en interesarse por el tema fueron los responsables o irresponsables del fanzine Mondo Bruto, que enseguida me entrevistaron y luego ellos mismos han ido publicando libros. Grace Morales y otros de los miembros entonces del fanzine han ido publicando libros en este sentido y ahora yo creo que ya es un tema casi de alguna manera
generalmente admitido, ¿no? El hecho de estas conexiones entre la cultura pop, el mundo de Hollywood, de la música rock, del rock and roll y el mundo de lo esotérico, mágico, ocultista y paranormal. Bueno, es una excelente noticia, de hecho, la reedición de este libro, porque yo lo he buscado y claro, efectivamente me encontraba con que estaba descatalogado y es el único problema que yo le pondría a Valdemar, con perdón, que ha hecho, yo para mí Valdemar, Atalanta, Acantilado, son estas editoriales que solo con estas tres y puede que una o dos más ya puedes forrar tu biblioteca y ser feliz por el resto de los siglos. Pero tienen el problema estas tres, de hecho, editoriales, de que, claro, como son muy exclusivas, pues muchas veces para los que somos jóvenes y llegamos con 10, 20 años de retraso a estos libros, pues muchas veces los encontramos descatalogados. Claro que también cuando te los encuentras en una librería de segunda mano te da el triple de alegría y te los llevas rápidamente, ¿no? Y precisamente de estos libros, que como decía antes, tus prólogos son sensacionales y a mí me llegaron tanto estos libros como los prólogos en una edad formativa intelectualmente decisiva que me ayudaron mucho a crecer, están muy bien, ¿no? Tienen la característica que antes mencionabas, tu gusto por el rock and roll, de que muchos son sus títulos, beben de canciones del rock o son composiciones, Let It Bleed, ¿no? Me acuerdo que es uno, si no recuerdo mal, la de Clive Barker, ¿no? Y demás, y de cine. Y hay tres libros por los que quisiera preguntarte que son para mí los que más me han influido de los que tú tienes un prólogo escrito. El único que tengo aquí en físico es este, Cultura del Apocalipsis, de Adam Parfait, que es una joya, y este viene con prólogo tuyo. El otro es Danza Macabra, de Stephen King. Y por último, y puede que quizás de manera el más determinante de todos, es Sexual Personae, que por cierto lo ha reeditado recientemente, para mi sorpresa, Deusto, porque era la última editorial que yo esperaba que se apropiara de él. Casi pensé que había tomado algo inadecuado cuando vi aquello, pero la edición de Valdemar, que es maravillosa, mucho más bonita, viene con prólogo tuyo también. Entonces quisiera preguntarte por estos tres libros que yo creo, sobre todo el de King y el de Paglia, que tienen una estructura, o sea, digamos, son muy orgánicos en la forma de entender la cultura pop y tienen que ver con lo que acabas de explicar, y es natural que tú los prologues porque tienen mucho que ver con tus intereses. Sí, en el caso de estos libros y algún otro título de esta colección, nos estamos refiriendo sobre todo a esa colección un poco ya congelada que fue Intempestivas, la colección de ensayo con la que Valdemar quería y consiguió, yo creo, por lo menos en parte, entrar en el terreno de lo ensayístico, en el terreno de la no ficción, y es una colección a la que yo me siento muy ligado desde sus inicios, porque fue en parte, muy influida por mis sugerencias, por las de otros amigos de la editorial como Fran G. Rubio, el desaparecido Pedro Duque, un gran amigo mío y también de la editorial y de muchos otros proyectos, tanto audiovisuales como literarios, y que por desgracia nos dejó en el año 2000, si no recuerdo mal, o 2001. Y bueno, pues es una colección a la que, como te digo, yo me siento muy íntimamente próximo, porque diría que incluso de los primeros, a lo mejor, 5 o 10 títulos, la mayoría fueron sugerencias mías, e incluso algunas con bastante insistencia. Es el caso, por ejemplo, del Sexual Personae de Camille Paglia, que salió después de un primer libro de ensayos también de ella con prólogo mío, que fue como un poco el primer tanteo, ¿no? Fue la manera de decir, vamos a ver si la gente es más o menos receptiva a esto, ¿no? Porque realmente en ese momento Camille Paglia era un absoluto boom en el mundo anglosajón, era una personalidad polémica y con una visión de la cultura que, como decíamos al principio, rompía completamente con esas barreras o esas fronteras que separan artificialmente la historia de la cultura, del arte, de la literatura elevada, de la cultura pop, del mundo contemporáneo y de la cultura popular, y realmente pues me parecía que era una auténtica necesidad urgente el dar a conocer a Camille Paglia en nuestro país, ¿no? Empezando por Camille Paglia, insisto, porque me siento muy orgulloso de haber sido, aunque quizá ya eso ahora mismo, que ha sido, como decía, reeditada por una editorial como Deusto, que se ha apropiado de alguna forma de ese mensaje libertario de figuras como Paglia y otras,
pero que, bueno, se ha apropiado de él porque han sido dejadas de lado por quienes teóricamente hubieran debido ser sus valedores, ¿no? Que hubiera debido ser algún tipo, no voy a entrar en más sutilezas, de izquierda realmente intelectual, de izquierda realmente concienciada y demás, la que hubiera seguido esas tendencias de Paglia y de otros autores y autoras con esas inclinaciones, y por el contrario las han marginado e incluso etiquetado como nueva derecha, que es algo que, como siempre decía Camille Paglia, para alguien que es pro aborto, pro legalización de todas las drogas y lesbiana y activista durante los años 60 y 70, radical, pues no puede ser una etiqueta más falsa y más absurda, ¿no? Pero que efectivamente ha funcionado en el sentido de darlos de lado y de dejar que, bueno, pues sean otros sectores editoriales y otros sectores de la cultura quienes se aprovechen de ello. En el momento en el que aquí se editó a Camille Paglia, primero el libro de ensayos Bumps and Tramps, que incluía ya el prólogo de la propia Paglia a Sexual Persone y después Sexual Persone, Paglia no existía en España. Estaba totalmente invisibilizada al extremo de que pudimos publicar Sexual Persone, que es una obra monumental, como bien sabes, son casi 1000 páginas de historia del arte y la literatura a través de los tiempos bajo el prisma de la construcción de las distintas personas, personae sexuales en la cultura occidental. Pudimos publicarlo porque ya estaba traducido al castellano, muy bien traducido, pero estaba congelado en los almacenes virtuales del grupo, si no recuerdo mal, del grupo Santillana. Era un libro que habían adquirido para publicar el grupo Santillana, Prisa, etcétera, y que supongo que después de leerlo o de ver qué tipo de críticas la rodeaban, decidieron no sacar. Entonces, ¿cuál no sería nuestra sorpresa después de haber contactado directamente con los agentes literarios de Camille Paglia en Estados Unidos, que ellos creían que Sexual Persone estaba editada en España desde hacía ya varios años? Ellos habían recibido los pagos correspondientes por los derechos de autor generados y cuando Valdemar les dijo, estamos interesados en publicar Sexual Persone, dijeron, no, si ya está publicada en España. Claro, la investigación demostró que no estaba publicado en España, sino que estaban efectivamente esos derechos en manos del grupo Santillana, y Santillana no tuvo ningún problema en deshacerse de ellos y dejar que la traducción, excelente traducción por otro lado, fuera adquirida por Valdemar, lo cual abarató mucho los costes de la edición y nos permitió sacar el libro, ¿no? Para mí es, insisto, un auténtico orgullo y un privilegio haber sido el introductor de Camille Paglia en España con estos dos libros, Bumps and Tramps y sobre todo Sexual Persone, que creo que son posiblemente los últimos grandes ensayos culturales del siglo XX. Creo que lo que está ahí es realmente fundamental para entender el momento actual que vivimos en el siglo XXI y han funcionado en gran medida como profecías de lo que se nos avecinaba, ¿no? Y efectivamente Camille Paglia para mí es una de las figuras que más me ha influido en mi modelo, no solo de pensamiento, sino también en mi modelo como ensayista cultural. Y creo bueno, que aunque ahora sea de gusto quien lo haya reeditado, está muy bien que ese libro siga estando al alcance del lector, porque supone un modelo de pensamiento y un modelo de apropiación cultural, un modelo de entender las relaciones humanas con la cultura clásica y contemporánea, totalmente al margen de lo que se nos está vendiendo actualmente como moral y como cultura y como modelo institucional desde las altas instancias oficiales, ¿no? Por otra parte, como bien decías, tiene bastante que ver también, en cierto modo, con La danza de la muerte de Stephen King, que es otro libro que ahí la participación de Oscar Palmer, el traductor y actual editor de la editorial Spop, fue también muy importante para ello, porque efectivamente era un libro que yo desde haberlo adquirido en bolsillo muchos años antes había insistido mucho a Valdemar para que lo sacara, pero había una desconfianza lógica
en la idea también de que era imposible para una editorial pequeña como Valdemar, una editorial de clásicos, acceder a los derechos de autor de una bestia parda como Stephen King, que estaba siendo editada entonces como ahora, pues por grandes grupos editoriales como Planeta, Plaza y Janés, etcétera, ¿no? Ahí se dejó eso, se quedó en el olvido hasta que Oscar Palmer volvió a insistir ofreciéndose a traducir él la obra y una vez más, cuál no sería la sorpresa de Valdemar y de todos los que participamos en alguna medida de esta edición, descubrir que ninguna de las grandes editoriales que publicaban y siguen publicando a Stephen King en nuestro país tenía el más mínimo interés en publicar su ensayo. Es decir, si hubiera sido un ensayo quizás sobre el arte de escribir, como ocurrió posteriormente, pues igual si hubiera colado, pero al tratarse directamente de un ensayo que hacía historia y radiografía de la cultura del terror, del cine y de la literatura de horror, en relación además también con el mundo de la cultura pop, de la cultura contemporánea estadounidense y anglosajona, pues no despertaba el más mínimo interés en las editoriales habituales para Stephen King en nuestro país. Gracias a eso, también Valdemar pudo sacar Danza Macabra, que efectivamente creo que es uno de los textos más importantes de Stephen King, precisamente porque sirve también para romper muchas de esas supuestas barreras entre lo que es la cultura académica o la cultura general y la cultura pop. Él aborda la historia del género de terror y sus autores favoritos, tanto en cine como en literatura, relacionándolos con el mundo contemporáneo, con la sociología de la cultura estadounidense y de la cultura popular, sin ningún tipo de complejo por no utilizar unos parámetros académicos y academicistas, evitando precisamente todos esos lugares comunes. Es importante, yo creo, decir que estos libros, el de Camille Paglia y el de Stephen King, también fueron pioneros en Estados Unidos y en el mundo anglosajón en despertar el interés posterior de los filósofos, académicos, profesores de literatura que ahora han hecho de las tesis doctorales sobre muchos de los temas que se abordan en estos libros el pan nuestro de cada día, ¿no? Solo que muchas veces, por desgracia, abordándolos desde una óptica mucho más seria, académicamente hablando, utilizando pues, el lenguaje engolado del estructuralismo y el postestructuralismo marxistas, de los análisis de género, los análisis culturales, etcétera, que han tenido sus aspectos positivos, yo seré el último en negarlo, pero también a la larga, a la postre, se han convertido en un auténtico virus, en una enfermedad que afecta a muchos de quienes se acercan a estos temas desde esas perspectivas académicas sesgadas por las políticas de género y por las políticas culturales, etcétera, y que en última instancia ahora se han convertido en lo contrario de lo que debieran ser, algo que perjudica realmente el que estos análisis lleguen al gran público y contribuyan a romper esas barreras entre el género o la literatura de género y la literatura general, la filosofía, etcétera. Creo, sin embargo, que gente como Camille Paglia y otros y otras han conseguido realmente hacer mucho por esta labor. Y ese es el modelo que hay que seguir. Ese es el modelo que quería seguir Intempestivas. Por desgracia, no todos los títulos publicados en Intempestivas alcanzaron el impacto o la funcionalidad que era de esperar. E incluso estos títulos, que sí funcionaron bien y se agotaron, no dieron pie a que pudieran ser reeditados por una cuestión meramente de números. Lo mismo también vale hasta cierto punto para ese Apocalypse Culture de Adam Parfrey, otra figura de la contracultura moderna fundacional y fundamental que también por desgracia nos dejó recientemente, ahora un par de años o 3 que falleció, pero que, bueno, pues estos libros, estos Apocalypse Culture que publicó la editorial Feral House en los años 90 y 2000 en Estados Unidos, ofrecían y siguen ofreciendo un panorama efectivamente fundamental, ¿no? De todo ese pensamiento, de toda esa cultura que se ha expresado en los márgenes de la cultura académica, en los márgenes de la cultura oficial, y sin embargo ha tenido muchas veces una influencia brutal en el pensamiento contemporáneo y en por dónde ha ido la creación contemporánea en cine, literatura e incluso en pensamiento filosófico. Actualmente ya
hay también que reconocer que ha permeado en gran medida pues, los estudios culturales y los estudios filosóficos de muchos autores contemporáneos. Ha tenido una función, yo creo, muy, muy positiva. Pero, por desgracia, pues la colección se fue quedando ralentizada y parada. Hubo algunos títulos también para mí muy queridos, como el libro de Quentin Crisp, el autor del Funcionario Desnudo, que es o debiera ser uno de los faros absolutos de la cultura gay y de la cultura queer contemporánea, y que sin embargo, bueno, pues vino a demostrar que, por desgracia, gran parte del sector de la cultura queer y gay contemporánea prefiere Operación Triunfo a Quentin Crisp, lo cual pues no dice mucho a su favor. Y bueno, pues me encanta realmente que los hayas sacado a colación, porque considero que forman parte de que si algo quedará a futuro de lo que yo he podido hacer, de lo que he podido influir en la edición de obras y en la publicación de obras importantes, sé que no seré recordado por ello, pero me gustaría ser recordado por haber introducido a Camille Paglia en la lengua castellana, en la edición española. En efecto, yo creo que así será y desde luego yo es una de las cosas con las que inmediatamente te asocio, porque fue todo un descubrimiento. Como nos estamos quedando sin tiempo, paso a la última pregunta, que es relativa al libro que tienes también detrás, que es Folk Horror. Me gustaría preguntarte por el cine neopagano que estamos viviendo, Ari Aster, Robert Eggers, por ese folk horror, por esas nuevas corrientes del cine que se abren con Polanski, que se abren sobre todo con una película que tú has estudiado en profundidad, que es El hombre de mimbre. Y te traslado, porque claro, tú has estudiado esta película, que es una extraordinaria película, una obra maestra, una película que yo descubrí también por ti. Esta película la rescato sobre todo por concretar, porque es una película que da para hablar de mucho, con una cuestión que me pasó hace poco con un par de amigos. Pongamos que uno se llama Carlos y otro Lorenzo. Y Carlos nos dice, hace poco he leído críticas negativas de Midsommar que dicen que en realidad no es para tanto porque copia al hombre de mimbre. Dice, vosotros que la habéis visto, ¿qué os parece? Y entonces yo, bueno, me pongo a hablar de que es una película neopagana, etcétera, etcétera, y que para mí son dos muy buenas películas. Bien, sin entrar el caso. Yo defendí un poco que era una película neopagana. Es decir, que dentro de la narrativa que te da la película, que, digamos, el protagonista, sin hacer spoiler, como se dice ahora, es un pobre cretino. Era mi punto de vista. Pero claro, mi amigo Lorenzo tenía un punto de vista totalmente contrario. Decía, no, este hombre es un santo. Entonces me creó la duda porque yo no había visto la película desde este punto de vista. Entonces quisiera un poco trasladarte tanto el asunto de la relación con Midsommar, con Ari Aster, con Robert Eggers, como el asunto de la interpretación de la película, porque es verdad que me he dado cuenta de que quizás tiene una interpretación más abierta de lo que yo había percibido en un primer momento. Sí, bueno, yo no soy un gran amante de Midsommar ni del cine de Robert Eggers. Reconozco que tienen sus virtudes, pero creo que lo que realmente están haciendo es un cine retro. No creo que sean genuinamente neopaganos, ni creo que sean genuino folk horror. Y de hecho, la mayoría de ellos están abandonando o han abandonado o van a abandonar esta tendencia una vez que la han expoliado, una vez que se han aprovechado de ella y de ese breve momento de moda por el folk horror que surgió pues al calor de alguna manera reificar el término de folk horror y asociarlo a toda una serie de nuevas películas que lo que hacen, insisto, es mirar hacia atrás y explotar lo que se había hecho en los años 60 y 70, donde realmente sí se respiraba en el ambiente social, en el ambiente cultural del momento, ese neopaganismo, para bien o para mal, se respiraba esa relación entre las ideas ocultistas, paganas, wiccanas, etcétera, y la cultura popular, la cultura pop que se expresaba a través del cine de género, de la música, del revival folk, de la música anglosajona, británica, etcétera. De hecho, el libro de folk horror intenta explorar todas esas interacciones y esas interrelaciones. El fenómeno de este nuevo folk horror del milenio lo veo muy similar a otros fenómenos retro, a la resurrección del cine spielbergiano de los años 80, que para unos funciona de esa manera, a la resurrección del terror satánico también de los 70. Ten en cuenta que Ari Aster va quemando, como si dijéramos, referentes. Te hace un Hereditary, que es su Semilla del Diablo, donde te cambia a la Final Girl de Mia Farrow, te la cambia por un Final Boy,
pero que básicamente lo que hace es eso, reutilizar los materiales polanskianos de La semilla del diablo. Y ahora con Midsommar efectivamente hace un palimpsesto, una relectura del Hombre de Mimbre, a la luz también pues de su propia idea de lo que debe ser, pero donde para mí falta básicamente eso que unía el original de Wicker Man y que une otras películas de la época, de Season of the Witch de George Romero, que las une de verdad con el zeitgeist neopagano, el zeitgeist del folk horror y del ocultismo de ese momento, en el cual pues te encuentras con que a veces el propio, no sé, figuras como Gerald Gardner o seguidores de Aleister Crowley como el propio Kenneth Anger, etcétera, están haciendo ese tipo de películas y ese tipo de historias. Mientras que ahora son estudiantes de la Universidad de California, listillos, que ven los documentales británicos sobre el tema, que leen los libros y tal, y que dicen, vamos a recuperar esto que parece que mola mazo y hacer ahí nuestra propia lectura y tal. Pero luego pasan a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Robert Eggers ahora nos va a atormentar seguramente con su nuevo Nosferatu, al cual había renunciado hace unos años y había dicho que no veía necesario hacer este remake. Hay películas que a lo mejor no hace falta rehacer. Básicamente es que no había conseguido la financiación y después de ganar dinero con una película de vikingos, pues ahora sí va a hacer ese Nosferatu que yo, sinceramente, me da mucho miedo y no por ser una película de terror, ¿no? Y en el caso de Ari Aster, también veo que lo que hay más que nada es un ejercicio de estilo, un ejercicio de apropiación, un ejercicio de reapropiación de elementos argumentales y formales del Hombre de Mimbre, pero también pues, de otros discursos cinematográficos que le son afines, ¿no? El Resplandor de Kubrick, el Polanski de La semilla del diablo, pero también de otras películas, ¿no? Hasta de Test de los D'Urberville, etcétera, y con eso hace su propio puzzle muy mono, pero que a mí, sinceramente, me parece que le falta alma. Le falta, sinceramente, el hecho... Yo no creo que su discurso sea realmente neopagano ni lo pretenda. Creo que hay también una serie de discursos de género, de discursos sociológicos acerca pues, de la juventud, acerca de la alienación, sino a qué viene ese prólogo larguísimo y a mi modo de ver que lastra muchísimo la película con la muerte de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí realmente creo que no hay una voluntad por hacer un cine neopagano ni un folk horror que estuviera asociado con las vivencias actuales de nuestra sociedad. Hay una reutilización, una reapropiación de los modelos de una sociedad 60, 70 del siglo XX, donde sí estaban orgánicamente unidos. Por ejemplo, la banda sonora del original Hombre de Mimbre está totalmente ligada a ese revival folk que tuvo el pop y el folk inglés británico de los años 60-70, aunque el autor fuera neoyorquino, el compositor de la música, sin embargo, todo el álbum y las canciones están modeladas sobre lo que entonces estaban haciendo grupos como Pentangle, Steel Eye Span, en fin, todo ese revival folk. Y en cambio no veo que películas como Midsommar o como The Witch y tal vayan a el estado actual, por ejemplo, de la nueva folk music, del nuevo folk metal, del folk neopagano que vive ahora mismo un momento importante. También es una moda, también está reutilizando, pero sí al menos está orgánicamente unido a elementos de actualidad como son el resurgir de la religión nórdica neopagana en los países escandinavos y en los países eslavos, etcétera. Esto se mantiene totalmente al margen, es pura cinefilia hasta cierto punto académica y muy de fan, muy de freak y de hacer alarde de sus conocimientos tanto formales cinematográficos como con respecto al contenido o a las historias de estas películas. Por eso yo soy bastante crítico con ello. Y efectivamente yo creo que incluso el primer Wicker Man es una película muy, muy sutil y muy inteligente. No en vano, ahí detrás están tanto la novela Ritual como el guión muy distinto que hiciera Anthony Shaffer. Es una película que cuestiona lo mismo que te está contando. Es decir, de cierta manera parece que tiene un mensaje neopagano, pero en ningún momento permite que te olvides que lo que está hablando es de un neopaganismo impostado.
que ha sido resucitado por Lord Summerise, el fabuloso Christopher Lee, y que lo ha vendido a la población de la isla como una especie de chocolate del moro, ¿no? Para seguir tirando y mantener su propio dominio clasista en la isla, ¿no? Siempre te parece preferible el neopaganismo de Summerise, donde la gente se lo pasa muy bien follando y comiendo y bailando, que la figura de ese policía puritano, imbuido de religiosidad, pero que efectivamente a su manera es un santo, a su manera se deja, se sacrifica, se deja quemar, se deja relativamente porque tampoco es que se ofrezca, sino que le hacen esa envolvente, pero su final es de alguna manera un martirologio, ¿no? Y lo bueno de la película, que no tiene, en mi opinión, Midsommar, es toda esa ambigüedad, todos esos elementos irónicos. De hecho, para mí es muy superior a Midsommar la propia película de Wicker Tree que dirigió Robin Hardy muy posteriormente y que es la secuela realmente oficial de Wicker Man, mucho más irónica, mucho más comedia negra, pero donde recalca todos estos elementos de ambigüedad y todos estos elementos de distanciamiento también con el mensaje neopagano, que muchas veces no deja de incluir y de llevar también en sí mismo un fanatismo religioso y una función catártica y opiácea de la brujería, del paganismo, que no es nada más que una engañifa, ¿no? También una farsa, ¿no? Una farsa en buena medida. Y yo creo que todo ese tipo de sutilezas, ese tipo de elementos que están muy en conexión con la sociedad de su tiempo, están en estas películas, están en La Garra del Diablo, están en muchos films de la Hammer, están en películas incluso anteriores como La Noche del Demonio de Jacques Tourneur, etc. Y no están en esta nueva cerebral y muy controlada, muy medida operación comercial, artística, autoral de recuperar el folk horror, recuperar otros cines clásicos modernos del terror desde los años 60 en adelante. Pues Jesús Palacios, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. La verdad es que me ha alegrado mucho poder preguntarte por todas estas cuestiones, porque ha sido como una reconstrucción de todos estos años leyendo cosas tuyas, cosas recomendadas por ti, etcétera, y a oírtelo de tu propia voz amplía muchísimo todo lo leído. Así que a quien ahora te haya escuchado y no te haya leído, pues ya sabe, ahora le toca la otra parte, ir a tus libros, ir a tus prólogos, que ojalá y sea también pronto la edición de ese libro de prólogos, como lo es la de King Kong, el libro del 90 aniversario, y el de Nosferatu, esos dos libros que están en Notorious, y también la pantalla esotérica, y esperemos que pronto la reedición de Satán en Hollywood. Muchas gracias a Jesús Palacios por haber estado con nosotros y gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud.